Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos un segundito, a ver si que termine de conectarse el resto de la gente, los colegas, y arrancamos. Ya estamos más o menos en las conexiones. Pero para no demorar más, así todos podemos continuar. Hola Marcelo. ¿Cómo andan, Carlos, chicos? ¿Qué A tal? todos en general saludamos, que hace tiempo que no nos vemos personalmente. Celina, ya no va a faltar una oportunidad. Marcela, ¿cómo te va? Pelu, ¿cómo andás? Bueno, empezamos. Hoy tenemos la suerte de contar con la exposición de Adriana Botos, conocida entre nosotros, es miembro del instituto, está con nosotros constantemente. Ella es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales e Internacionales, está especializada en asesoramiento de empresas por la Universidad Católica Argentina, es docente universitaria, es conferencista, publicista, en fin, todo lo que ya sabemos de Adri. Y bueno, nada, estamos ansiosos en escuchar su charla que nos vas a contar, Adriana. No sé, no te quiero alargar más porque estuvimos esperándote, así que la responsabilidad de los mismos. Así que cuando quieras, podés empezar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria, por la invitación. Un poco cuando Marisol me dio esta posibilidad, me dijo, bueno, ver qué podés decir del derecho del trabajo y la empresa. Estando en institutos, organizando el Instituto de Derecho Comercial, de Derecho Concursal, traté de hacer una mirada desde la empresa con temas laborales que son bastante cotidianos. No se pueden abarcar todos, pero creo que tomé los que más rum pueden estar haciendo y lo que en definitiva le puede llegar a costar un poco de plata a la empresa. Las empresas quieren ganar, entonces, bueno, ¿dónde pueden sufrir un poquito en sus activos, en sus cajas? Entonces, eso fue un poquito la directriz que tomé para este diálogo, compartir algunas ideas. Sus comentarios, sus aportes van a ser súper bienvenidos porque son disparadores para seguir repensando todo esto. Voy a compartir, a ver. Bien. Un poco es el impacto de la legislación y la jurisprudencia laboral en el día a día de la empresa. Desde hace un par de años hubo algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algunos desembocaron luego, como en el supuesto de guarderías, en legislación, y otros no llegaron a plasmarse todavía en legislación, pero ya sabemos que si bien la Corte Nacional no es un tribunal de casación, marca un poco esa obligación, entre comillas, moral que tienen los juzgados inferiores de seguir esa doctrina que han sentado. Hacia el año 2005, ¿cuál era la relación de las empresas o la situación de las empresas? Un informe que por resolución 502 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de aquel momento, convoca a un grupo de expertos para hacer un análisis de las relaciones laborales, de la situación de las relaciones laborales. Y se enfoca en varios tópicos, o se enfocan en varios tópicos. Uno es las empresas, la situación sindical, la vida sindical, de las relaciones individuales, y hacen esta observación que me pareció muy interesante hacer una referencia de ella. Dicen en aquel entonces, en el 2005, que hay una situación de cambio en la empresa, las empresas se deben adaptar, deben desaparecer. Ya veníamos, pensemos que ya a principio de siglo, principio de milenio, ya teníamos la tecnología, las innovaciones tecnológicas, la informática. Entonces, de repente las sociedades se ven en la necesidad también de cambiar y de adaptarse. Creo que este binomio, se adaptan o desaparecen, sigue siendo tan actual 2005 como el 2022.
Ellos plantean una crisis de las grandes empresas, que las más elásticas, o la elasticidad se da en las pequeñas y medianas empresas, fuente de, eh, fuente de trabajo. Hoy por hoy, si pensamos, las pymes, y a su vez en algunas de ellas las empresas de familia, son las que más cantidad de fuentes de trabajo, o la mayor cantidad de empresas que hay, ergo podemos decir que las mayores fuentes de trabajo. Y ellos dicen, las grandes empresas se reducen, y las pequeñas y medianas empresas o se van fusionando o pasan a controlar a las grandes empresas. Y esto es como que es un poco contradictorio. Empresas grandes desaparecen, pero las chiquitas se van haciendo grandes. Bien. Las empresas se van adaptando. Pasamos de lo que era el trabajo manual, el Internet. Antes conceptualmente decíamos, el que trabaja es el pico y pala, el que se ve en algo tangible. Hoy también el trabajo es algo intelectual, no se piensa que solamente el trabajo manual puede ser trabajo. Y estas empresas, decíamos, se adaptan en cuanto a las formas de organización, aparecen las franquicias, aparecen la subcontratación, una serie de contratos nuevos que tienen recepción también en el Código Civil y Comercial, las alianzas estratégicas, los contratos asociativos, etc. Hay alguna modificación de la organización institucional, ya no se basa en el proceso, sino en la tarea, en la gestión en equipos, se maximizan los contratos con los proveedores y con los clientes. Formación, información, retención de empleados, retención de talentos. Simplemente, y lo paso rápido, las TICs, que todos hablamos de las TICs, bueno, es la tecnología, la información, de la comunicación, aplicación, tecnología, aplicación de conocimientos científicos para facilitar la realización de tareas, eso lo vemos a cotidiano, información, datos que tienen significado para determinados colectivos. Decíamos, las empresas, hoy por hoy, uno de los activos importantes es la información. Y la comunicación, transmitir esos mensajes entre las personas. ¿Qué quiero decir con este dibujo? Los factores de producción, capital y trabajo, al cual se le suma la tecnología, implica bienes y servicios, nuevos bienes y servicios, los tradicionales y nuevos bienes y servicios, nuevas formas de brindar esos servicios. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho laboral o con todo esto? Ya denme unos 5 segundos y van a comprender, o van a ver a qué apunto yo. Las empresas, ahora tenemos automatización, inteligencia artificial, e-commerce, son palabras, términos que no solamente hacen a lo que la empresa desarrolla, sino también a lo que la empresa utiliza, el teletrabajo, el trabajo remoto, el código QR, YouTube, Netflix, son empresas. Nosotros podemos formar parte de ser usuarios o consumidores del servicio que dan esas empresas, o podemos también ser parte, trabajar en esas empresas. Esta es una frase que me encanta decirla porque es como una especie de directriz. Iniciar un discurso, empezamos a ver cuáles definiciones, de qué se trata de lo que vamos a hablar. ¿Y hablamos de qué? Hablamos de qué se entiende por empresa. Tenemos a Brosetta Pont, que dice, bueno, en los códigos es un fenómeno que irrumpe tarde, por eso no está en los códigos. Me acuerdo que en un encuentro de derecho comercial el doctor Frega decía, el código con la reforma no introduce una definición de empresa. Se perdió la oportunidad. Hablamos en el artículo 320 de la organización, la organización de una actividad económica organizada, pero cualquiera de nosotros que esboce una definición de empresa, esto lo digo incluso en las clases, todos van a decir una definición que es acertada. No puedo decir que está bien o está mal, es acertada. Todos tenemos una definición propia, aunque sí hay elementos, por supuesto, que son coincidentes. Organización, bienes materiales, inmateriales, personales. Desde un punto de vista económico también se la define como la organización que coordina capital y trabajo. Desde un punto de vista jurídico, no tiene un estatuto propio, hay distintas definiciones para el derecho tributario, para el derecho laboral, y acá nos encontramos, que creo que en unos encuentros anteriores también se hizo referencia al famoso dictamen de la AFIP, donde dicen, bueno, ¿qué entendemos por empresa?
Por supuesto que acá está pensado ese concepto de empresa como una organización, apuntando a cobrar un impuesto, a cobrar un tributo, pero habla de organización basada en la producción, en la extracción, cambio de bienes o servicios. Adentrándonos en el derecho del trabajo, el artículo 5 va a definir a la empresa como la organización de bienes instrumental, de bienes materiales, inmateriales y personales. Aun cuando hay no digo un conflicto, pero sí muchas veces están el laboralista versus el comercialista, en muchísimos casos, incluso los comercialistas recurren a esta definición de la ley de contrato de trabajo. Acá yo siempre hago esta salvedad. La ley de contrato de trabajo habla de una empresa con fines económicos o fines benéficos, porque relación de dependencia puede haber en una empresa que quiere ganar plata como que tiene como objetivo fines benéficos. Habla del empresario como el que dirige, el titular y el que tiene una relación jerárquica con el trabajador, y el establecimiento como unidad de ejecución. El titular de la empresa puede ser persona humana o jurídica. Hoy hablamos de empleador y empleado en los términos de nuestra charla. El titular de la empresa tiene una empresa que va a producir bienes o servicios. Eso lo va a decidir la persona humana, la persona jurídica, sea persona jurídica una sociedad anónima, y ahí estará relacionado con el objeto societario. Constituyo esta sociedad para producir estos bienes, para intercambiar estos servicios. Bueno, esos bienes o servicios. Y el empleador, el empresario, esa persona humana o persona jurídica, va a tener que determinar qué y cómo hacer esos bienes y esos servicios, cómo organizar, cómo lograr esos objetivos que se proponen. Para ello, a ver, no, tengo acá, ahí está. Para ello tiene que elaborar una estrategia competitiva. Este es un libro de Potter que saco este tema. ¿Y qué es esa estrategia competitiva? Bueno, en definitiva, la combinación de fines, de las metas, para las cuales se está esforzando la empresa, y los medios, las políticas en las cuales van a llegar. Todos esos rayos concéntricos son necesarios para que esa empresa, esa estrategia, que en definitiva va a resultar en el logro del objetivo, pueda ser viable. Todos esos elementos variarán en uno o en otro según el tipo de actividad o de empresa de que se trate. En el centro vemos los objetivos de la empresa, cómo se desea competir, objetivos específicos económicos o no. Y los radios, estos círculos que se unen en el centro, son las políticas de las operaciones con las cuales las empresas van a lograr esos objetivos. Es necesario que estos estén en sintonía para que la empresa pueda marchar. Después, si hay algún problema, alguna patología, bueno, tendremos que hacer un buen diagnóstico, y la misma ley obtiene o proporciona algunos medios. Concursos preventivos, acuerdos preventivos extrajudiciales, quiebra, etc. Pero nosotros estamos ahora con una empresa que funciona y está funcionando bien. Decíamos que está influenciada por la tecnología la empresa, fallos que pudieron luego desembocar en legislación que afecta, que incide, más que afecta vamos a llamar que incide en la empresa, ya sea lo que es capital y lo que es en el trabajo. Cuando yo hablo de capital, acá estoy hablando de esos egresos que la empresa va a necesitar o que la empresa va a tener que hacer. ¿Cómo se organiza la mano de obra en una empresa? Y acá entramos a lo que podríamos hablar del tema de la incidencia de lo laboral. Bueno, a través de relaciones de dependencia, de dependientes que pueden estar presencial, o este famoso fenómeno del teletrabajo. Puede también utilizar la tercerización y la subcontratación.
Ya vamos a ver qué es lo que puede, por qué la empresa puede llegar a utilizar esta alternativa. Y después las plataformas. Las plataformas acá las podemos analizar como una empresa dueña de esa plataforma, o como una empresa que utiliza la plataforma para poder llegar a sus potenciales consumidores o usuarios. Caso que yo quiero tomar un helado, utilizo una plataforma para que me traiga el helado de Grido, que me traiga en su momento un combo de McDonald's. Relación de dependencia, derechos y deberes, de ambas partes. A que te portes bien, a que cumplas con el horario, la puntualidad, el trabajo. Obligación del trabajador, el deber del empleador cumplir, del empleador pagar, darles condiciones de seguridad, condiciones de higiene. Un punto acá para las empresas: plata, costos. En muchas reuniones, en muchos congresos, en muchas jornadas y conferencias, es un concepto que todos coinciden. Gastar en normas de seguridad de higiene, o en elementos, en métodos, en mecanismos de seguridad de higiene, es una inversión, no es un gasto, pero es un egreso. Aconsejo no, pienso, opino, es mi pensar. Tratar de cumplir, asesorados incluso por un especialista en higiene y seguridad, con todas las normas o todas las pautas que marcan las normas específicas sobre seguridad e higiene, por dos motivos. Primero, porque si hay una inspección de policía de trabajo, las multas, puede generar multas. Multas son altas, multas son por cada trabajador afectado, multas es plata que sale de la empresa. Después, porque si hay algún accidente o alguna enfermedad, alguna patología, alguna contingencia en el trabajo, también puede resultarle plata al empleador. Entonces, tomar los recaudos necesarios en tanto, y bueno, a veces el hombre propone y las circunstancias disponen, pero para tener en cuenta este punto. Yo reitero, trato de pensar en costos, egresos, beneficios de la empresa. Y el lugar de trabajo. Y hoy tenemos la relación de dependencia, el trabajador que va al trabajo, a la empresa galpón, como lo llamo yo, empresa digo galpón en cuanto a estructura física, o el trabajador que se queda en su casa, que no obstante lo cual hay relación de dependencia y ahí aparece el famoso teletrabajo. Las normas vamos a tener en cuenta la ley de contrato de trabajo, estatutos, normas de higiene y de seguridad, sin contar, bueno, muchísimas otras resoluciones de superintendencia y demás. ¿Por qué pongo esta diapositiva y la paso rápidamente? Muchas veces las empresas utilizan para distribuir, para poder llegar a poner su producto en el mercado, a agentes, el contrato de agencia que está en el código. Atención, es muy parecido a la figura del viajante de comercio, que hay relación de dependencia. Bueno, uno puede optar, quiero un viajante, quiero utilizar los servicios de un agente, del agente que regula el Código Civil y Comercial. Es una de esas políticas que decíamos en el círculo que va a optar el empresario, el titular de esa empresa. Lo importante acá es como elemento diferenciador para decir, estamos ante un viajante o esta persona que yo llamo agente después me va a hacer un reclamo. Que esa persona contratada tenga su propia estructura de empresa, sea un empresario. Si con quien contrata la empresa es un empresario, estaremos en un contrato entre empresarios, apartado, excluido de lo que es el derecho del trabajo. Uno puede optar por decir, bueno, hacemos esta figura, yo sé, tal vez. Yo aquí lo que propongo, espero llegar a que sea de su interés y cumpla las expectativas, lo que yo propongo es dar algunos tips, como a un empresario. Bueno, yo quiero que me cueste menos, y para que te cueste menos es esto.
Yo te sugiero que no lo hagas, porque lo barato sale caro, pero la decisión final la va a tener el empresario. Acá uno abre el panorama, el abanico de alternativas y las consecuencias que ello puede traer. Este es el factor diferenciador. Es como algo así, como una directriz también para determinar, estamos en temas comerciales, estamos en temas laborales. Y el famoso teletrabajo. Teletrabajo que surge, de hecho ya se venía aplicando en algunas empresas, el Ministerio de Trabajo ya tenía un registro, el PROPET, un programa de teletrabajo. Ocurre que, bueno, el COVID, el ASPO, ese aislamiento social preventivo obligatorio, conminó a las empresas, algunas, las que podían, a utilizar esto del teletrabajo. Primera observación, primera aclaración, primer ítem. Este teletrabajo era para aplicar, o el teletrabajo que regula la ley 27.555, lo fue para luego del ASPO, luego de ese aislamiento. El teletrabajo del aislamiento, como dicen muchos autores, fue un teletrabajo obligatorio. Y cuando yo decía algunas empresas lo podían hacer como otras no, ese sí o ese no dependía de si tenían plataformas, si el trabajo era viable hacerlo por medio de las TICs, porque en una obra en construcción imposible teletrabajar, ni en ASPO ni en no ASPO. Entonces, aclaramos, esta ley 27.555 regula un teletrabajo que no es el obligatorio, no es ese teletrabajo impuesto por las circunstancias. Definimos como una forma de organización y ejecución del trabajo realizado a distancia, gran parte y principalmente con el uso de las tecnologías de la información y de la telecomunicación, o técnicas informáticas y de telecomunicación. Trabajar en un establecimiento lejos de la empresa galpón, de las oficinas, pero que sigue siendo empresa o dueño, el empresario, no es teletrabajo. Teletrabajo es estar en un lugar que no es la empresa y que no estamos, por supuesto, físicamente en esa empresa. Regulado por la ley 27.551 y luego reglamentado por el decreto 27 del año 2021. ¿Cuáles son las ventajas para la empresa de esto del teletrabajo? Bueno, una flexibilidad económica y una economía en los costos de la empresa, contratación y conservación de personal, que a veces porque vive lejos o porque tiene personas a cuidado o por lo que fuere, tienen que renunciar. Y bueno, ese capital humano seguramente o tal vez capacitado por estas empresas, no lo quieren perder. Entonces, bueno, es una forma de retención de estos talentos. Reducción del ausentismo, inexistencia de conflictos de convivencia. Y bueno, si ya no estamos todos juntos, cada uno en su lugar, cada uno en un lugar diferente, es más difícil que pueda haber conflicto. Aunque el hombre es muy creativo, puede generar conflictos a través de lo que es la comunicación telemática. Y luego tenemos también, permite la contratación de personal calificado en cualquier parte del mundo. Frente a estas ventajas también tenemos algunas desventajas. Costos de equipo, la pérdida de pertenencia a la empresa, con lo cual hay cierta desmotivación, trabajador desmotivado, trabajador menos productivo. Una inercia operativa, pérdida de la comunicación personal directa con el trabajador, cambios organizativos. El teletrabajo siempre implica una forma diferente de organizar, pese a que la ley dice, esta es una modalidad, es una forma de organizar, no es ninguna modalidad. Es una forma de organizar el trabajo. Otras ventajas para la empresa es pérdida de la comunicación, dificultades de control, acá hay una repetida, discúlpenme, nuevos síntomas que comienzan a acentuarse, el síndrome de Tokomoyo,
nuevas patologías, bueno, ahora ya presencial o teletrabajo, el famoso problema del túnel carpiano, mayor tiempo de exposición ante las pantallas, problemas en los ojos, mayor sedentarismo, incluso hay un manual de buenas prácticas para que quienes teletrabajen, y creo que es extensivo a todos los que trabajan sentados, puedan realizar algunos ejercicios de cuello, hombros, cintura, para que puedan ir utilizando, para que puedan ir implementándolo. Dificultad en el trabajo en equipo, puede que sí, puede que no, es una ventaja, una desventaja. Hoy tenemos los Drive, tenemos formas de trabajar en equipo a distancia, pero a veces no es lo mismo. Y el uso para fines propios de los medios de la empresa. ¿Qué es lo que nos dice un poco la ley respecto del contrato de trabajo, del contrato de teletrabajo? A tener en cuenta. Tiene que ser por escrito. Esto se tiene que implementar de manera escrita. Tiene que pautarse también la jornada de trabajo, la jornada laboral. Esto es lo que dice la ley. Después, ponerlo en la práctica va a generar y genera todavía muchas discusiones, poner lo que está negro sobre blanco en la trinchera, como digo yo, en el día a día, es un desafío. Porque podemos hacer el contrato por escrito, no va a haber inconveniente. Y por el tema de la jornada laboral, se va a seguir aplicando la misma jornada, 8 horas semanales, 48 horas, 8 horas diarias, 48 horas semanales, eso se sigue aplicando. La misma ley 27.555 dicen, señores, todos los derechos y deberes que dice esta ley, la LST, son de aplicación, más allá que la negociación colectiva pueda establecer pautas, y relacionado con la jornada laboral, el famoso derecho de desconexión. Algunos dicen, derecho de desconexión tendría que haber sido también obligación, porque el derecho de desconexión parte del trabajador, se reconoce ese derecho. Bien. Obligación del empleador de reconocerlo. Puede ser que mi postura sea muy simplista, en cuyo caso pido disculpas, o puede ser muy simplista y en cuyo caso estoy contenta con ello. Sucede lo mismo, la forma en que uno cierra la jornada de trabajo es distinta forma, pero el efecto sigue siendo igual. Yo me retiro de mi lugar de trabajo, ficho, me deslogueo, porque en muchas empresas uno se tiene que loguear, ingresar con una clave, me deslogueo, agarro el tapado, agarro el portafolio, la cartera y me voy. Derecho de desconexión, apago la computadora y ya estoy desconectado. No hay, es así de sencillo. Pero si me llaman no contesto. Y si me llaman tengo que contestar. Entonces habrá que pagar horas extras. ¿Por qué? Porque el trabajador contestó, cumplió una tarea en un horario que no le era el propio. Eso está regulado en la LST, ¿eh? Nadie está obligado a hacer horas extras, sí a prestar colaboración en situaciones extremas, y por esas situaciones extremas en las que presta colaboración hay pago de horas extras. Lo mismo con el teletrabajo. No veo, desde un punto de vista del empresario, desde un punto de vista del teletrabajador, no veo tanta complicación. Apagamos el botón. Si me sancionás por ese botón apagado fuera de mi horario de trabajo, bueno, estarás cometiendo una arbitrariedad sujeta a las consecuencias de toda arbitrariedad. Me van a decir, y bueno, pero el teletrabajador sigue conectado para pedirme horas extras. En esa línea argumental. Sencillo. Con un botón, el empleador podrá decir, hasta acá se trabaja, bajo persiana, la plataforma queda inhabilitada. ¿Se puede hacer? No soy técnica en informática, así que estoy hablando un poco así a tientas, pero todo es posible. El mundo informático todavía no reconoce límite.
Bueno, en cuanto a tareas de cuidado, eso también está pensado para esas tareas. Hay que plantear también que las tareas de cuidado se definen como un conjunto, permítanme que leo para ser bien concisa, un conjunto de actividades y relaciones orientadas a alcanzar requerimientos físicos y emocionales de niños y adultos dependientes, como así los marcos normativos, económicos y sociales, dentro de los cuales estas son asignadas. Y sí, obviamente que está pensado el teletrabajo, o se puede pensar, o puede decirse, es viable cuando tengo personas mayores a mi cuidado, niños a mi cuidado. Ojo, niños a mi cuidado, si estamos en el periodo de licencia por maternidad, no hay teletrabajo, hay licencia por maternidad, pero bueno, de repente por cuestiones que te lleva la vida, podemos decir, prefiero teletrabajar. Bueno, alternativa 1, definir el niño va a querer un cambio de pañales, la persona mayor va a necesitar algún requerimiento, una ayuda en algún momento determinado. Bueno, probablemente la alternativa en estos casos, y acá es donde yo planteo más desafíos que respuestas, la alternativa en estos casos puede ser trabajar por objetivos, y no trabajar, bueno, tengo que cumplir, tengo que realizar este trabajo, tengo que estar las 8 horas produciendo. Tal vez el trabajo por objetivos. Yo hace muchos años había hecho una tesis en la cual planteaba el trabajo a destajo, eh, visto, visto no en un sentido peyorativo, decir, bueno, estos son los objetivos, esto es el tiempo que estimamos las partes en que pueden cumplirse esos objetivos, sin perder de vista las tareas de cuidado a las cuales se va a tener que, el teletrabajador va a tener que prestar atención. Voluntariedad y reversibilidad, y esto creo que es importante para las empresas. Es voluntario, si quiero teletrabajo y si no quiero no trabajo. Y si quise teletrabajar, puedo decir ya no lo quiero hacer. Es como un ius variandi a la inversa. El que decide el cambio es el trabajador. ¿Y por qué es importante para las empresas? Porque de repente dicen, bueno, hacemos la propuesta de teletrabajar todos, o la mayoría. Pero si de esa mayoría un gran número quiere volver a trabajar al puesto presencial, pero yo ya los escritorios, las sillas que no se utilizaban, las vendí, me reduje. Bueno, tener presente que el teletrabajador va a poder querer volver. Si hay motivos atendibles, y bueno, se terminará el contrato de trabajo por imposibilidad de dar tareas en el lugar. Pero si no son motivos atendibles, simplemente porque el empleador redujo, y yo no sé hasta dónde el teletrabajador que quiere dejar de teletrabajar, que quiere volver a lo presencial, y no va a decir, señor, o me pone otra vez el escritorio, o yo me voy y me paga. Reitero, son preguntas más, son interrogantes, desafíos que esta figura nos repone. Entonces, a la empresa tener cuidado. Una alternativa podría ser que ya se contrate al teletrabajador sabiendo que lo que ofrezco es teletrabajo, no la posibilidad de presencial. Ya partir de la base que yo te ofrezco esto y no hay posibilidad de reversibilidad. Es esto el trabajo, teletrabajas. Podría ser una posible alternativa. Elementos de trabajo, compensación de gastos, sistema de control, la capacitación. Capacitación, bueno, eso no es exclusivo. Si bien lo dice la ley, capacitar es propio de todas las empresas. Proveer de elementos de trabajo, y siempre, presencial o no presencial. El punto acá, y por eso está en verde oscurito, es el tema de la compensación de gastos. El decreto dice que no son remunerativos, esa compensación de gastos, pero yo tengo permítanme, cierta desconfianza al respecto. La ley puede decir esto, pero los jueces pueden interpretar que
cuando no hay una compensación de gastos, bueno, ¿cuánto gastaste? 20, tenés el comprobante, te devuelvo los gastos, no habría, empezaríamos a olfatear carácter remunerativo. Y decir carácter remunerativo es decir la incidencia en una eventual indemnización. Decir carácter remunerativo es la incidencia que puede tener en cuotas sindicales o aportes que se calculen, o premios o adicionales que se calculen sobre lo remunerativo. Entonces, yo tengo, para mí, no tengo la verdad revelada, ni mucho menos, pero para mí tengo que va a ser un tema que puede generar debate. El artículo, el decreto, cuando reglamenta este artículo 10, dice precisamente: la compensación de gastos, aún sin comprobante, no se considera remuneratoria en los mismos términos del artículo precedente, es decir, la provisión de elementos de trabajo. No se considera remuneratoria. Permítanme dudar, permítanme generar un manto de dudas sobre si después en la interpretación jurisprudencial los jueces van a seguir con esa línea o no. Es más, hay una resolución del Ministerio de Trabajo, porque acá deja mucho también en la negociación colectiva, hay una resolución en el Ministerio de Trabajo donde dicen: no vamos a homologar convenios en los que se pacten sumas no remuneratorias. O sea, que desde un punto de vista también de la autoridad de aplicación, de la autoridad del trabajo, ya tenemos también una pauta que no quieren mucho esto de no remunerativo. Así que yo les comento lo que dice la ley. Les comento también la duda que tengo, y tendremos que esperar a ver qué es lo que dicen en definitiva los tribunales, cómo lo interpretan los tribunales. Higiene y seguridad, el matafuego lo va a tener que tener el teletrabajador, y no lo va a comprar él, así que tendremos que provisionarlo de matafuego, seguramente de alguna protección en lo que hace a una llave térmica, a la electricidad, así que no todo tampoco es color de rosa. Es una inversión, costos-beneficios. Bueno, estos son los elementos que vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Hay regulaciones específicas que se dejan en manos de la negociación colectiva. Preparando este PowerPoint pensaba qué importancia pueden tener en esto los delegados de las empresas que están en el día a día, que pueden proporcionar información a los sindicatos y a los empresarios para cuando se sienten a negociar específicamente sobre todo esto. Tareas de cuidado, reversibilidad y la compensación de gastos. Pero también decíamos que las empresas pueden optar en su organización, pueden optar después contesto las preguntas, ¿sí? ¿Puede ser? Gracias. La tercerización. En la actualidad hay un gran número de empresas que se dedican a diversas actividades, o de las más diversas actividades, que recurren a contratar servicios o diversos servicios. ¿Sí? Tercerizan, subcontratan. ¿Por qué van a tercerizar? Bueno, externalizan una parte del proceso productivo a través de una contratación o subcontratación para reducir costos a veces, costos sobre todo de personal, y por una especialización. De repente eso lo hace mejor esta empresa. Estos pueden ser los motivos algunos, otras empresas pueden encontrar otros tantos, para lo que recurrir a la tercerización. No hay problema, es viable, no es pecado, no es contra la ley. Aquí, ¿qué encontramos? Que una empresa contrata a otra persona que tiene sus propios trabajadores, pero que, si se fijan en la línea de puntos, prestan servicios a la empresa y pueden involucrarla también a la empresa en su propia realidad laboral.
aquí tenemos el famoso artículo 30. Por supuesto, el artículo 30 dice que cuando hay subcontratación y contratación de una actividad principal, el empleado, el contratista tiene que exigir, en este caso la empresa y el contratado, debe exigirle número de cuidado de trabajadores, el pago de las cargas sociales, cuentas corrientes, copia del pago de la seguridad social, cobertura de riesgos de trabajo. Obligación de medio, obligación de resultado, podemos debatir. Lo concreto es que puede generar, esa subcontratación puede generar responsabilidad. Les digo, no subcontraten, no es esa la pauta. Ustedes decidirán, asesorarán a las empresas, subcontraten o no. Más vale quédese con sus propios trabajadores, bien. Y si no, mire, tome todas estas precauciones, tomen todos estos recaudos, ¿sí? En materia de relación de dependencia, aparecen ahora como algo nuevo el teletrabajo, también las guarderías. Esto es algo bastante, relativamente el decreto bastante nuevo, el decreto que reglamenta un artículo de muchos años, pero que reglamenta, a partir de un fallo de la Corte, reglamenta las famosas guarderías. A tener en cuenta, ¿por qué mencionamos esto en la cotidianeidad de la empresa? Bueno, porque si hay empresas, esto igual de todas maneras tiene una vigencia de un año, o empieza a tener vigencia a partir de un año desde la de entrada de vigencia, o sea, es aplicable dentro del año de la vigencia, de entrada en vigencia. ¿Por qué digo de la cotidianeidad? Bueno, ¿por qué? Porque empresas que tengan el fallo de la Corte, empresas que tengan más de 100 trabajadores, hombres o mujeres, no hacen distinción, van a tener que contar con guarderías. Y acá uno puede decir, bueno, yo no tengo 100 trabajadores, yo tengo 98, 70, los otros 20 son tercerizados, son de otras empresas que tercericé, lo que veíamos en 2 diapositivas anteriores. No importa, la ley dice los que estén en la empresa trabajando, cualquiera sea la modalidad. Entonces, no los liberamos, nos zafamos, permítanme esa expresión, de tercerizamos, no tenemos las guarderías. ¿Qué nos dice un poco el decreto? Son para niños y niñas de 45 días a 3 años, que estén a cargo de ese trabajador o trabajadora, y también habla de la posibilidad que estando empresas a 2 kilómetros a la redonda puedan hacerlo de manera consorcial. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué posibilidades había? Me acordaba de un video, del doctor Vítolo que mencionaba o explicaba las agrupaciones de colaboración. Yo creo que, bueno, que podría ser un mecanismo, o sea, una herramienta comercial que puedan utilizar los distintos establecimientos para poder brindar este servicio de guardería. Obviamente que si lo realiza por terceros, si lo realiza de esa manera consorcial, siempre tendrá que tenerse presente a la hora de considerar esto, de asesorar, de repensar esta estrategia, el tema de la responsabilidad. Eso siempre está latente. Y también se puede reemplazar por una suma no remunerativa. Al efecto, lo que dice no remunerativo, yo pongo alertas y veremos cómo lo va a definir la tecnología. De plataformas, solo vamos a decir que hay varios proyectos. Hay un proyecto sobre un estatuto de trabajadores de plataformas tecnológicas, hay un sindicato que se está formando, pueden ser ya sea que las propias empresas desarrollen plataformas porque en definitiva la plataforma Rappi, Globo, son detrás de esas plataformas, detrás de ese servicio, como quieran llamarlos, hay sociedades, algunas son sociedades por acciones simplificadas, otras son sociedades extranjeras que constituyen aquí sociedades, conforman sociedades. Bueno, puede ser un objetivo societario, puede ser el negocio, puede ser ese,
Pero si bien no está mayormente regulado, sí hay cierto consenso en que los rapitenderos, por decirlo de una manera englobando todo, hay una relación de dependencia. Por más que muchas empresas dicen sea su propio emprendedor, sea su propio empleado, hay mucha jurisprudencia nacional y extranjera, mayormente esto se dio muchos en fallos extranjeros, que reconoce la relación laboral. Yo en algún momento decía, bueno, yo soy una empresa que para distribuir, fabrico lo que fuere, fabrico algún bien consumible, no sé, bueno, en su momento era McDonald's, utilizaba, inicialmente McDonald's tenía su Rappi, su McDonald's móvil, no recuerdo cómo se llamaba, que delivery, su propio delivery. Luego el delivery lo hace a través de estas plataformas. Y bueno, yo les digo, en algún momento lo planteé, para rumiarlo, si pasa algo con ese rapitendero, con esa persona que llevó ese McDonald's, ese combo, si se cae en la calle, ya hemos visto lo que ha pasado, que la gente se preocupa más por el producto que por el traslado. Te he explicado todo lo que ya sé, ya le puse. ¿Perdón? Edith Dalto, por favor, si podrías mutearte, que se escucha todo. No sé si algún aporte, bienvenido sea. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, tener presente que puede haber responsabilidades que se pueden trasladar a quien utiliza esa vía de la plataforma para distribuir. Bien. Finalización del contrato de trabajo. Otra, no hace al día a día, pero a tenerlo simple, lo paso muy rapidito, con indemnización, sin indemnización. Y tenemos, si hay indemnizaciones agravadas, las comunes, las agravadas, las reducidas. Hoy, bueno, con la emergencia ocupacional tenemos además ese plus que hay que pagar. Veamos, no hacia la cotidianeidad, pero sí llega un momento que, sobre todo creo que hay que tenerlo presente cuando registramos a trabajadores, cuál va a ser la posibilidad, si ese trabajador se considera despedido o no se considera despedido, cuánto vamos a tener que pagar. Son costos que las empresas, bueno, van a tener que sortear en algún momento, entonces, para tener en cuenta. Decíamos la influencia de los fallos en la empresa, en la cotidianeidad de la empresa. Bueno, una que tal vez pueda ser a favor, se reconoció que en un fallo Puig, la posibilidad de la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes por ante escribano. Se dio validez. Aquí, en el fallo Puig es el otro, el fallo Ocampo. En el Puig, extiende la Corte la presunción del despido del matrimonio al supuesto del varón. Esto estaba pensado solamente para mujeres, el hombre era el que tenía que demostrarlo, bueno, la Corte cambia un poco la visión. Y el despido discriminatorio, con fallos en los cuales se apunta a la discriminación, a la carga dinámica de la prueba, es decir, quién está en mejores condiciones de probar que el despido no fue discriminatorio. Y bueno, si yo, el trabajador o trabajadora, dice, esboza que el despido fue discriminatorio, bueno, el empleador es el que tiene que dar las causales objetivas que ameriten o que entiende que ameritaba ese despido. Entonces, a tener en cuenta esto, creo que hay una pregunta de discriminación, después la releo y lo charlamos. Temas de derecho colectivo de trabajo. ¿Por qué a la cotidianeidad de la empresa? Bueno, en la empresa vamos a tener a los famosos representantes sindicales, los delegados. Son aquellos que hacen o que intervienen o que están tienen una doble representación. Hablan por los trabajadores al empleador, hablan al sindicato o hablan por el sindicato a los trabajadores.
tutela, bueno, termina su función como delegado, un año más que no lo puedo despedir, suspender, ius variandi, cambiar las condiciones de trabajo salvo justa causa. ¿Qué es lo que se nos plantea en las empresas? ¿Cuál es el problema en las empresas? Bueno, recordar que los trabajadores, los empleados tienen que facilitar un lugar de trabajo, que tienen que tener reuniones periódicas y para el funcionamiento de su el desarrollo de sus funciones, horas crédito. No trabaja, pero percibe. ¿Cuántos delegados vamos a tener? Y bueno, la ley nos habla de una proporción. Y la ley también nos habla de que tienen que ser delegados elegidos por asociaciones con personería gremial. La Corte dice, también las asociaciones sindicales tienen, con simple inscripción, tienen derecho a sus delegados. En una empresa puede darse el caso que por la actividad, por múltiples razones, tengamos un sindicato con y otro sin personería gremial, pues tendremos delegados por ambos. La exclusión de la garantía, si decidimos despedir a algún delegado, vamos a tener que probar cuál es la causa. No es una simple exclusión, un juicio sumario rápido, bueno, lo quiero echar porque se portó mal. Por esto, vamos a tener que demostrar esa causa. No es una simple, un juicio rápido, bueno, mire señor juez, no, ya se debate en esta exclusión de tutela la cuestión de fondo. Si es realmente esa injuria que motiva una sanción o un despido, existió, y si realmente es de esa magnitud que justifique la medida en virtud de la cual o para la cual quieren la exclusión de tutela. Decíamos entonces, otro tema que hace a la cotidianeidad, y esto sí, es la retención de la cuota sindical. Oh, qué dolor de cabeza, tengo que retener la cuota sindical de estos trabajadores que están afiliados. Bueno, cuando se retiene para afiliados y no afiliados, tal vez sea mucho más sencillo el trámite. De hecho, seguramente lo hará el contador, pero hoy por hoy también se tiene que, la Corte en el fallo Absay, me parece que salió una O de más, la Corte dice, señores, tengan cuidado, señores tengan cuidado. No, también las asociaciones simplemente inscriptas van a tener derecho a que el empleador retenga la cuota sindical de sus afiliados. O sea, ya no solamente personería gremial, las que tienen personería gremial, sino también las simplemente inscriptas. Dolor de cabeza para las empresas, que no me escuchen los abogados laboralistas, y cuando quiero despedir a un delegado en condiciones de jubilarse. Fallos a favor y fallos en contra. Algunos entienden que no hay exclusión de tutela que valga. Dejará de ser delegado, tendremos que esperar un año y luego intimarlo a que se jubile. No, pero si ya está en condiciones de jubilarlo, yo lo excluyo y ya está. Bueno, la jurisprudencia acá no es pacífica. Es como una montaña, una ladera que mira al norte y otra que mira al sur. Y la cantidad de delegados, lo que yo les mencionaba antes. A manera de conclusión, y para poder llegar al debate, que creo que es lo que más, como dicen, es lo más enriquecedor, es lo que yo más aprendo. Hay muchos interrogantes y yo les traté de dar algunas, ni siquiera respuestas, algunas opiniones, algunas propuestas mías. Siempre optar por la política más adecuada, teniendo en cuenta el objetivo de la empresa, teniendo en cuenta también las consecuencias que pueden derivar de eso. Si vamos a tercerizar o no, si vamos a teletrabajar o no. Tenerlo presente. Conocer los riesgos para reducirlos, en todo, no solamente en lo laboral. En toda decisión estratégica de una empresa, en lo comercial, ya celebrar un contrato asociativo o no, un contrato de franquicia o un contrato de distribución, o constituir una sociedad, siempre hay que ver los riesgos, analizar los riesgos para reducirlos. Los que se conocen, hay algunos otros que van a surgir en el día a día, pero sí hacer un buen diagnóstico, ver cuáles pueden ser esos riesgos para poder ofrecer una abogacía preventiva, un asesoramiento preventivo. Cuando ya está enfermo hay que curarlo. Acá es
bueno, hacer los análisis clínicos, los preocupacionales, los ocupacionales, para poder tomar las medidas a tiempo, y que eventualmente el costo que conlleve esa problemática sea más reducido. El impacto de la tecnología no es algo menor. La tecnología vino para quedarse, la tecnología modificó las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones, como siempre digo, las relaciones afectivas. Antes se mandaban cartas perfumadas, cartas de amor, hoy es un WhatsApp, TKM y un emoticón tirando un beso, y eso es una declaración de amor como en aquellas viejas cartas. También impactó en la forma de trabajar, en el teletrabajo, en la forma misma de desarrollar las actividades y qué actividades se desarrollan en la empresa. Así que no es un tema menor. Y estar atento a los pronunciamientos de los jueces, sobre todo de la Corte Suprema, que si bien, reitero, no es un tribunal de casación, los tribunales inferiores van a seguir esa línea interpretativa de la Corte, que eventualmente puede llegar a derivar en alguna reforma normativa. Estar en permanente adaptación, poder saber cómo uno está, cómo se organizó, para luego poder adaptarse a los cambios que necesariamente van a surgir. Una prueba de ello fue el ASPO. Comentábamos con muchos alumnos que decíamos, las empresas las que pudieron, se tuvieron que convertir, readaptar, y bueno, son desafíos. Como todos los negocios pueden ir un poquito mejor, un poquito peor, pero bueno, son desafíos que hacen al mundo de las empresas. Gente, muchísimas gracias, espero haber satisfecho las expectativas que tenían, y bueno, acá voy a leer lo que es el chat. Excelente, ¿sí? Adriana, excelente, la verdad Marisol lamentablemente no pudo estar y estaba muy contenta cuando organizó esta charla contigo. Obviamente excelente la charla, todo lo que estaba comentando la gente. Sí te quiero pedir un favor. Lo que necesites. Pelusa Dileo está diciendo que quería hacer un aporte, pero sí, tenía por favor, que irse al cardiólogo, entonces sí, le damos la palabra primero y después avanzamos. Pelusa, ¿cómo no? desmuteate y habla, por favor. Estás muteada, Pelu. Para hablar, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Bien. Queridísima doctora, es maravillosa la exposición. Yo voy a tomarme la libertad de tutearte por tu juventud tan grande, ¿verdad? Y frente a mi experiencia. 53 años. Sí, muy joven, muy joven. Gracias. Ya lo creo. Muy joven para saber tanto, además. Uy, no, por Dios. Bueno, antes de retirarme te quería comentar lo siguiente. Tengo un caso familiar, es mi yerno, es el marido de mi hija, de mi única mujer, de mi hija. Él es ingeniero de sistemas en Unilever. Durante todo el tiempo de la pandemia trabajó en forma, ay, no me sale la palabra. A distancia, digital. A distancia, exactamente. Sí. Y en este momento está él con otros ingenieros de sistema y otras personas de allí, de Unilever, teniendo dos abogados laboralistas que los asisten, están en una guerra total con Unilever. Porque cuando Unilever les dice que ahora les anuncia, actúa muy mal, evidentemente los abogados que tiene Unilever deben saber muy poco, porque les anuncian a ellos de que van a concurrir a la planta. Luego le dicen de que no, de que en realidad la planta no la tienen bien preparada como para recibirlos y que van a continuar en forma a distancia. Ellos plantean algo que es fundamental. Organizaron ya su vida, incluso mi yerno organizó su vida cuidando a mis nietas en función de que mi hija es médica. Ese es el caso de mi yerno, ¿no? De que mi hija es médica y compartían así los horarios. En el caso de él hay muchísimos otros
porque Unilever es una empresa inmensa y están justamente luchando contra Unilever para ver cómo se soluciona este problema, ¿verdad? Porque incluso algunos que no estaban en forma de freelance, ¿no? Es decir, y los estaban por poner en la planta permanente, suspendieron esa puesta en la planta permanente y lo siguen considerando freelance. Eso te quería comentar, y que cuando tenga alguna noticia más, aunque sea en forma privada, te la voy a pasar, porque es maravilloso todo lo que has estado diciendo, ¿no? No, por favor, al contrario. Sí, Que lo ser que vos pasa la defensora de esta gente. lo que pasa que, a ver, también tenemos que volver al origen de lo que es el derecho del trabajo. Claro. Sí, Tenemos que sí. ver si existe la Acá subordinación estoy, acá estoy. económica, técnica, jurídica. Estés en tu casa, estés en la empresa Galpón, yendo al Unilever, sería el caso, hay relación de dependencia, no importa el nombre que le demos. Entonces ahí tenemos que desempolvar las características. Es una forma diferente, nos va a costar probar, sí. Así como en su momento probar un despido discriminatorio era imposible, aparecen las cargas dinámicas de la prueba, el que está en mejores condiciones de probar. Bueno, decía Diana Cañal, denme material, denme elementos, lo escuché varias veces a ella decir, denme material, elementos para que nosotros los jueces también seamos creativos. Tenemos que ser creativos nosotros. En el caso de su yerno, así a grosso modo, charlando, y bueno, la ley de teletrabajo habla de la ius variandi decidido por el trabajador. Acá si Unilever le dice que sí, que no, que sí, que no, y yo no sé hasta dónde no está ejerciendo Unilever un ejercicio abusivo del ius variandi. Es para rumiarlo, Claro. es para rumiarlo, Sí, es sí. para rumiarlo, porque le está Lo que provocando un pasa daño. Lo que pasa que acá hay una gran verdad, Adriana. Abogados somos todos, pero que se sepa mucho de algo, muy pocos los hay. Evidentemente, Unilever, con toda su fuerza que tiene, vos ya sabés quién es Unilever, es una de las más grandes empresas extranjeras. Y evidentemente tiene algunos abogados que tendrían que estudiar un poquito más, me parece a mí, ¿no es cierto? A ver, es lo que es Mando un cariño. gracias. Mando un Para cariño redondear. muy grande porque Chau. me tengo que Chau, ir. chau, 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 chau. Suerte con el médico. Y si no te es molesto, Adriana, por línea privada y por intermedio del doctor, de nuestro jurista, el doctor Espanjero, yo te voy a ir dando algunas noticias sobre este Por caso porque supuesto. va a ser muy Por interesante. supuesto, por Muchísimas supuesto. gracias. Al contrario, gracias. Suerte con el cardiólogo. Un gran beso, un gran abrazo y sos una gran abogada, esa es la realidad. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Chau. Si no, no podemos hablar mal, habiendo tantos colegas, no podemos hablar mal de los colegas, pero a veces es precisamente esto, o no toman en cuenta los abogados de Unilever, o lo que yo les decía, es una estrategia, es una política. A mí me han dicho, he tenido en algunas situaciones que decir, bueno, yo voy a despido, pero mira que vas a perder. Bueno, sí, pero no es política de la empresa conciliar. Conciliamos después de la primera audiencia en tribunales. ¿Ya sabe la empresa que va a pagar? Sí. ¿Cuánto va a pagar? Sí. Y bueno, optan por, como política, bueno, esperemos, vamos a la larga. Y bueno, o no saben, o lo saben tan bien que optan por asumir el riesgo y punto. Marcelo, ¿tenías algo? Sí, gracias. Buenísimo, te lo agradezco. Durante la charla, perdón, habló del síndrome de Tokomoyo. ¿Podría? Sí, Toshi. La verdad que no tengo muy en claro cómo es la patología, pero hay no la tengo muy en clara y creo que lo escribí mal. Te prometo, Marcelo, que voy a analizarlo un poquito más ese problema, porque hoy además hay otras patologías que se van derivando del uso de la tecnología. Es más, uno dice, ¿qué accidente puedo tener en mi casa? Bueno, un accidente puede ser que te estalle la computadora, la pantalla de la computadora. Otros dicen, y bueno, pero si yo voy a calentar el agua para el mate, porque yo estoy en mi casa, voy a calentar el agua para el mate
y se me cae el agua y me quemo. ¿Será un accidente de trabajo? Entonces tenemos que volver al origen y decir, ¿qué es un accidente de trabajo? Es una contingencia o un hecho súbito y violento ocurrido con ocasión o motivo del trabajo. Y yo te diría que si calentaste mal el agua, se te cayó la pava y no sé hasta dónde sería un accidente de trabajo porque no fue con motivo o buena ocasión. Sí que te estalla una pantalla. He visto computadoras que no sé qué pasó, que se prendieron fuego, notebooks que se prendieron fuego. Eso ya obviamente es un accidente lisa y llanamente, ¿no? Hay muchas cosas que son muy del día a día, del caso a caso, que uno va haciéndose camino al andar. Ojos secos, por eso, y es importante las normas de higiene y de seguridad, el tema de un sillón adecuado, que eso es por ley que el empleador lo tiene que hacer. Estés presencial o no, el sillón adecuado, el teclado ergonómico, un mouse, apoyar, y también, fundamentalmente, creo yo, exámenes periódicos, exámenes médicos periódicos. ¿Por qué? Porque de repente hay alguna patología que se va gestando, que eso es válido para presencial y no presencial, pero en lo presencial uno puede estar más en el día a día, más mirando, y en lo remoto, no. Pero es importante, entiendo yo, los exámenes periódicos para ver si ese teletrabajador sigue estando en condiciones para teletrabajar, y no solamente que le duele la cintura o está muy sedentario, sino también problemas psicológicos, como ser ese aislamiento, el no sentido de pertenencia, para poder hacer un tratamiento, un abordaje adecuado. Bien, pero te prometo que busco esa patología bien, para darte más precisiones. Sí. Bueno, y la última era, hablaste justamente del tema de la hora extra, dando el ejemplo de la conexión a Zoom. Buenísimo, sí. La conexión a Zoom es simple porque ahí cobra vital supremacía la prueba informática. Sí. Ahora, pasa muchas veces que en el teletrabajo me llegó el WhatsApp, bueno, no me haces tal informe, tal tarea, y yo no estoy conectado. Y me vuelvo a conectar 1 hora y pico cuando recién lo tuve y lo colgué. ¿Tenés idea de cómo? Porque es medio gris eso. Mira, yo en eso, desde antes de la ley, yo hace muchos años hice la maestría, hice una tesis sobre teletrabajo, cuando no había ley. No digo que fui la precursora, pero bueno, empecé con esa historia, y uno de los temas que planteaba, que me fui planteando, era esto del tema de las horas extras y demás. A ver, creo que en ese momento todavía no existía WhatsApp, así que bueno, no teníamos tanta tecnología. Alternativa 1, recibís un WhatsApp, celular proporcionado, si hay una conexión, un diálogo fluido del empleador con el teletrabajador por WhatsApp, que ese celular sea provisto por la empresa como elemento de trabajo. Y que ese celular, a las 18 terminó la jornada de trabajo, a las 18 ese celular se apaga. Punto 1. Me vas a decir, es imposible, a veces no, bueno, es un ejercicio que van a tener que hacer los trabajadores, o teletrabajadores, y los empleadores. Un ejercicio de decir, no prendo la computadora, veo el WhatsApp, me informo, como una noticia, no sé, se compró un yate nuevo Guandanara, veo esa noticia y sigo la semana que viene, o el día siguiente, la próxima jornada de trabajo lo hago. Yo cuando hacía esta investigación para la tesis, me acuerdo que había hecho un trámite unos días antes en el registro del Capital Federal de la propiedad inmueble, y me decían, a la 1, bueno, tengo que pagar un sellado del colegio de escribanos, sí, pero antes de la 1, porque a la 1 no puedo ingresar más trámites. Del colegio de escribano tocan una perillita y ya no tengo más acceso. Y dije, qué piola está esto de decir, bueno, se termina, se baja la perillita y no hay posibilidades. Ahora, en lo concreto, en la trinchera, aparece lo que pasa en lo presencial también. Y si yo no atiendo ese WhatsApp, si yo no prendo la computadora, y hoy no, pero mañana, y yo no sé si voy a perder el trabajo. Tal cual.
Entonces, Es así. exactamente. Entonces, no es exclusivo del teletrabajo, es en lo presencial. Ay, mira, ya estás con la cartera, con el sobre todo puesto y te dicen, ay, mira, tenés que... Y te tenés que sacar el sobre todo, te tenés que sacar el abrigo, sentarte y prender la computadora. Eso es presencial o remoto, siempre se da. En el remoto, que es por eso se generó todo esto del derecho de desconexión, la obligación de desconexión, es la obligación también de poder abrir la puerta y salir. Un ejercicio un ejercicio para el trabajador, para el empleador, y que también, bueno, las asociaciones sindicales aporten lo suyo, los delegados aporten lo suyo. Muchos dicen, y bueno, pero no se va a poder hacer ejercicio del derecho sindical. No, no, no. La ley dice que tenés que informar cómo va a ser la forma de trabajar, la plataforma, etcétera, etcétera, el ministerio. También tenés que habilitar, de la misma manera que te comunicas con los trabajadores o con los teletrabajadores, la asociación sindical también tiene que lograr ese mecanismo de comunicación. Por eso digo, es un desafío todo esto. Es un desafío, es como, creo que Thomas Kuhn, es un cambio de paradigma que nos hace tener que repensar. Las estructuras o las instituciones básicas siguen siendo las mismas. Protectorio, irrenunciabilidad. Lo que se modifica es la forma de plasmarlo, la forma de implementarlo. Ok. Bien. Voy dando... Gracias. Gracias, Marcelo. Claro, no, no, por Voy favor. dan- Ahí está. Dale, Marcelo, no te quiero interrumpir, perdón. No, discúlpame, no, estaba cerrando nada más y agradeciendo. Ah, Eso. genial. Gracias, No, Marcelo, a vos. porque nos están pidiendo más o menos, vamos a ir, habían levantado la mano Carlos Albano y después René Muchen, así que estamos en ese orden. Carlos. Bueno, hola Adriana. Hola, Excelente la exposición y te agradezco. gracias. Te quería hacer una pregunta justamente por un tema y justamente lo que estaba escuchando es que se cortó. Así que el tema que más me interesaba, no, si no todo fue interesante, pero el tema de la tutela sindical, te hablo del delegado. En cuanto, bueno, creo que vos mencionabas, por supuesto, es un empleado más y se lo puede sancionar, despedir, etcétera. La cuestión vinculada al desafuero, yo no sé si eso es lo que yo pude entender o en realidad no sé si por eso te Sí. digo, justo se cortó en ese momento, tenía muy mala señal, entonces yo quería preguntarte justamente por esto, cuál es la tendencia actual en lo que se refiere a la posibilidad de desafuero, porque yo he visto algunos temas, inclusive fallos de la Corte de la provincia realmente que han resuelto después de 6 o 7 años desafueros, los cuales bueno, obviamente después reintegrar al trabajador después de 7 años, salarios caídos, etcétera, etcétera. Bueno, toda una cosa que realmente terminás, por supuesto, no haciendo absolutamente nada y bueno, pero en algunos casos o hay situaciones donde, bueno, uno quiere tomar una decisión. ¿Vos en ese sentido, qué opinás en cuanto a la posibilidad del despido directo, en cuanto a si las causales no son tales o no son tantas como para posiblemente, o son importantes, pero y promover primero el desafuero y pedir a veces una medida cautelar de no inclusión, o no, perdón, Sí, excluirlo, de excluirlo momentáneamente. de excluirlo, porque no, obviamente en estos casos a veces hay situaciones de violencia o de daño sobre la institución. ¿Vos qué me decís eso? Porque la verdad que... Es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón. Ya, primero sí, que los juicios sumarísimos dejan de ser sumarísimos. Hoy, bueno, llevan su tiempo, los tiempos de la empresa y de la cotidianeidad no son los tiempos que insumen los tribunales. Yo soy siempre con tutela o sin tutela, ya soy muy conservadora yo a la hora de tener que tomar una medida o una sanción o ni que hablar de un despido. Sanciono, apercibimiento, suspendo, y bueno, llegado el momento tengo que despedir. Acá lo que estoy viendo o lo que he visto es que ya tiene que ser una causa sumamente grave y por supuesto que sea palmariamente diferente, digo diferente, que no tenga nada que ver con su actividad sindical. ¿Por qué? Porque si no van a alegar que hay
una medida discriminatoria, que hay una persecución sindical, que hay una práctica desleal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, punto uno, lo básico, que podamos decir que está bien separado. Los tribunales hoy no van a dar una exclusión de la tutela, porque la tutela es un bien preciado, un derecho preciado, no van a dar una exclusión de tutela por algo que no sea absoluta y extremadamente grave. Entonces, yo sí tengo que tomar la decisión y bueno, tratar de ver otros mecanismos antes de tener que tocar al delegado. Porque también hay mi posición es esta, no todos los delegados, no todos los que cuentan con tutela sindical es el enemigo del empresario. Muchas veces es el mejor aliado para poder llevar adelante alguna situación que se dé en la empresa o para poder optimizar los recursos humanos en la empresa. Yo he conocido casos en los que el delegado me dice, sí, tengo que hablar con el empresario porque yo le dije, incluso el mismo delegado proponía en algún punto, mira, sancioná a fulano porque está molestando a Mengano y después vas a tener un problema. Entonces el mismo delegado, no es que estaba en contra de sus representados, pero sí era una especie de, no sé, catalizador de toda de algún conflicto y le daba ese pie al empleador para tomar la medida justa. Ahora, no sé si contesto tu pregunta, no tengo la respuesta. Sí que la exclusión, tomar la decisión de excluir y que después el trabajador se sienta, porque si el trabajador se siente injuriado y despedido, ya sabemos que es 1 año, 13 meses más de sueldo. Entonces es una cuestión de costo y beneficio. El problema es si frente a esa exclusión que después, para tomar una medida, siempre hablamos de que tenemos que tener la exclusión, obvio, porque si tomamos la medida sin la exclusión, entonces lo más probable es que quiera la reinstalación y hasta que se pronuncie el tribunal, los salarios caídos siguen cayendo, ¿no? Pero yo sería tomar por la vía del diálogo y tratar en lo posible de solucionar el problema que se haya planteado. Ahora, cuando ya es extremo, bueno, entonces tirarse a la pileta, ¿no? Porque hoy es tirarse a la pileta, ¿no? Sí, Valeria. Incluso muchas veces intentan, mediante medida cautelar, la reinstalación, hasta tanto se resuelva en el sumarísimo, y es Sí, un montón señora. de tiempo donde uno tiene al trabajador en una situación extrema de conflicto, porque ni el trabajador quiere ir, ni el empleador lo quiere tener sentado, y a lo mejor se hace larguísimo hasta que se dirime la cuestión. O sea, Sí. es complejo el desafuero, no es nada sencillo. Es que por eso lleva meses, a veces, y ni siquiera, bueno, estamos hablando de recursos, porque después lleva años, por eso digo, pero en algunos, vos me decías, situaciones extremas en las cuales casi estaría fuera de esa posible persecución, entre comillas, que se podría leer por esa actitud. Pero yo digo, bueno, tomar un lugar, una planta, etcétera, con otras personas y demás, ¿a vos te parece que eso tiene o no entidad, como por ejemplo para promover algún tipo de acción, además inclusive de la cuestión eventualmente penal, que Sí, podría haber lugar? Y ahí te diría que tal vez tiene otro color. El tema, como decía hoy un profesor, estábamos tomando examen de laboral y me decía, el tema es, ¿por qué tomaron la planta? Te va a decir, el juez te va a decir, ¿y por qué tomó la planta? ¿Y es una toma pacífica o no toma pacífica? ¿Deja salir a los trabajadores o no los deja trabajar? ¿Es en el contexto de una medida de acción directa? Bueno, si es una medida de acción directa, y podríamos estar hablando de una huelga ilegal. Bueno, entonces si es una huelga ilegal, lo declara el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo no está declarando huelgas ilegales. Entonces tomará el empleador las medidas del caso y el juez va a tener que decidir, en definitiva, si era una medida de acción directa ilegal y si estaba en condiciones. Hay argumentos de un lado y del otro, hay un montón de argumentos. Obviamente que tomar una medida, tomar un establecimiento, y es una cosa, como dice el dibujito, cosa golda, pero si después los jueces te van a decir,
Bueno, pero era una forma de presión, en el contexto de una medida de acción directa, donde el trabajador podía salir, podían entrar, o el empleador podía entrar y salir, y yo no te puedo decir cómo puede llegar a resultar eso. Es grave, comparto totalmente con vos, es grave. ¿Vale la pena iniciar la exclusión, iniciar el despido? Y vale la pena porque es grave. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de eso? No me animo a decirlo. No me animo a decirlo. Te pido disculpas, no me animo a decirlo. No, está bueno, porque uno no hace, digamos, futurología tampoco en esto, qué sé yo. Creo que habrá que ver en su momento muchas circunstancias que rodean a la situación, inclusive los que van a resolver desde la exclusión y eventualmente una causa penal. Todo esto son muchas situaciones que va a haber que tener en cuenta. Bueno, gracias. No, al contrario. Nos queda, gracias Carlos, nos queda René, que está ahí antes de que nos apaguen directamente la Sí, gente del gracias, colegio. buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, felicitaciones ante todo, doctora. Gracias, doctora. No, por favor, al contrario. Bueno, yo había escrito mi sí. pregunta, sí, la del artículo 5, es un caso que estoy teniendo ahora, ya pasamos el século, le ofrecieron una miseria. La chica estaba embarazada, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible, la chica estaba embarazada, estaba teletrabajando, la jefa es maltratadora en general, ella queda embarazada y en el momento en que queda embarazada el maltrato aumenta. Ahora, ¿qué pasa? El tema de la prueba, no pudimos llegar a arreglo, inclusive bajamos muchísimo porque yo ya estaba preocupada por el tema de la prueba. ¿Por qué? Porque los compañeros que sí saben que es maltratadora de cuando era presencial inclusive, tienen miedo de declarar porque lo que siempre pasa siempre, se está viviendo doctora, tienen miedo que los echen. Con lo cual, bueno, tenemos muy poca forma de probar. Yo en el intercambio telegráfico hablé del artículo 5 de la ley de violencia, además de la duplicación y todo lo que le cabe. Pero ahora, bueno, yo creo que también nos dan 2 pesos, porque es más, la mediadora del século dijo, es tan poco que no lo puedo homologar, así No que se homologa. aumenten, no, bueno, ahí estamos. Pero bueno, esto bueno, es el a tema. ver, como todo en lo presencial, como lo dijo usted, en lo presencial y en lo no presencial, cuando los compañeros son los testigos, los compañeros no salen de testigos, salvo, es difícil. Acá si estaba teletrabajando, probablemente situaciones de violencia pueden haber quedado plasmadas en algún WhatsApp, en algún mail, en alguna... Sí, pero no son tan fuertes, pero de repente aquí yo hasta apuntaría licencia mucho... porque empezó con pérdidas. O sea, Claro, bueno, yo apuntaría a una prueba psicológica, a una prueba médica, a cada dinámica de la prueba. ¿Quién está en condiciones de probar que no fue violencia? A ver, la violencia se manifestaba por palabras, por distintos tipos por trabajos, por algunos trabajos que en exceso, porque muchas veces te dicen, bueno, te doy muchísimo trabajo. Tiene cantidad de horas extras. Bueno, Sí. ahí eso hay que generar la presunción, a ver, yo diría, generar la presunción de que a través de esas maniobras se estaba ejerciendo una presión que no tendrían otros compañeros. A ver, otros compañeros, ¿qué horario de trabajo hacían? ¿Qué horario de trabajo no hacían? ¿Tenían clientes? Bueno, esos clientes, ¿en qué horario los veían o no los veían trabajar? Hacer una comparación, el trato Tiene una empresa de marketing. Bueno, utilizar a los clientes, convocar como testigos un par de clientes, eso también puede ser una forma de presión para decir, bueno, yo presiono. Trato violento, trato discriminatorio, en condiciones iguales, a mí me trataban de la misma manera, me daban, bueno, porque yo teletrabajando no quiere decir que voy a estar a disposición 7x24. Si yo hubiera estado en la empresa, ¿cuánto me hubieras dado? ¿Qué trabajo me hubieras dado? Bueno, tratar de generar que el empleador sea el que tenga que probar que no hubo violencia. Que el juez diga, Claro, ¿quién estaba en mejores condiciones? ¿Quién estaba en mejores condiciones? Era una mujer para colmo. Si ha sido un hombre es más fácil.
Sí, no, pero Porque la violencia que de no la nos- mujer a la mujer, es la peor, yo tengo casos, es la peor. es la peor. Es la peor, es la Igual, peor. Que no nos eh, escuchen los hombres, pero somos terribles las mujeres. aporto algo que no tendríamos que olvidar, René, Gracias, y vos, doctor, Adriana, gracias. aporto algo que vos, Adriana, lo sabés, y todos, René, todos lo sabemos. Está la presunción en favor del trabajador, pero ahora lamentablemente justo se fue Marcelo Boedo, que es el más especializado en el tema digital. Pero recordá que, René, que si las reuniones son por Zoom se graban. Los tenés que ofrecer para que la empresa te diga no lo tengo grabado y tenés una presunción corroborante en favor tuyo. Lo mismo gracias, con las muy bien. horas de conexiones, las horas de Claro. llamado, tienen todo eso hay que Claro. ofrecer prueba a las compañías telefónicas porque queda registrado absolutamente el origen de la Sí. comunicación y la hora. Así que todo eso es una prueba que va a ayudarte. Bueno, yo, Seguro. Adri, te agradezco, fue Muchísimas gracias. excelente la Ok. exposición. Bueno. Y te la agradezco muchísimo porque yo no es mi área, así que siempre nos sirve y nos nutre en cosas por el estilo. Te Bueno. agradezco y bueno, nos seguimos Gracias. viendo todos, entonces saludos para Muchísimas todos. gracias. Gracias. Muchísimas Tenemos gracias a todos. Gracias, Edith. muchas- Gracias a todos. Muchas actividades por delante, así que no se pierdan. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, mi amor.